Por el lado soleado de la anticipo de una investigación que sorprende a propios y extraños respecto de lo que está ocurriendo con los menores, los niños en edad escolar, en la madrugada, niños trasnochados. Bueno, amplía sobre el particular, Nico. Bien, bueno, recordemos que esto fue revelado por un estudio que hicieron en el Colegio Manuel Belgrano y que en un curso particular de 29 estudiantes, 21 dijeron acostarse entre las 4 y las 5 de la mañana, y eso obviamente afecta el rendimiento académico al otro día en el aula. Hablamos con una pediatra sobre este tema, con la doctora María de Los Ángeles Witouk, de Neoclínica, que nos explicaba la importancia de descansar como corresponde. La tecnología se ha, así como vos decís, se ha metido en nuestra vida y ha hecho que por ahí el exceso en cuanto a su uso, sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer aparejado y cómo nos va a afectar tanto en nuestra vida diaria como desde quedarnos y hacernos quedarnos quietos con el sedentarismo, con hacer que permanecer muchas horas de noche en horarios que no son habituales genere trastornos de sueño, genere ansiedad en los niños. Eso va a alterar a la larga la atención, el desarrollo cognitivo, emocional y social de estos niños, que van a estar expuestos a las tecnologías muchas más horas de lo que es necesario. ¿Sí? Es importante, digamos, que se respete un mínimo de horas de sueño en la etapa justamente de la niñez. Sí, por supuesto, es importante. Hay tiempos necesarios de descanso, porque el desarrollo es sumamente importante. Tener en cuenta el descanso de estos niños, ¿sí? No solamente las tecnologías no solo van a implicar la pantalla en sí como celular, ¿está? Como celular o videojuego. Es celular, videojuego, es televisión, es computadora, ¿sí? Tablet. Son muchos los agentes que van a estar implicados. Bueno, justamente digo, cada vez tenemos más de esos dispositivos en nuestras casas y es más difícil administrar los tiempos, ¿no? Porque a los papás les cuesta mucho fijar límites. Sí, exactamente. Es un poco el límite es la clave en esta situación, en decir, bueno, en este momento hay que descansar y en este momento es cuando podemos usar la computadora o no. Sí se sabe, a ver, en edades más pequeñas, en menores de 2 años no deberían estar expuestos bajo en ninguna situación ni en ningún momento. Desde los 2 a los 5 años en adelante, más o menos, puede ser una exposición aproximadamente de 1 hora y que tienen que ser contenidos apropiados para la edad, que tengan contenido altamente didáctico y con acompañamiento de un adulto responsable, ¿sí? Después de eso, o sea, el tiempo de exposición tiene que ser muy, muy, muy corto, ¿sí? Pero se supera ampliamente. Incluso hay estudios, no hechos acá, pero sí hay estudios en otros países. Hay uno en Canadá, en donde, por ejemplo, se evalúa la exposición a las pantallas. Mientras más exposición tienen, menor rendimiento han tenido los niños en la evaluación al año de esa exposición, que no es un dato menor, ¿sí? Recién decía que este estudio, digamos, que se ha hecho de manera sin un rigor científico, pero sí que refleja por lo menos la realidad de algunos cursos. Sí. Es realmente elevada la cantidad de personas, en este caso de chicos que se acuestan muy tarde, que se ponen a dormir muy tarde y que por otro lado se levantan muy temprano porque tienen que ir a la escuela. Eso, digamos, se ha profundizado en los últimos años. ¿Ustedes lo notan? ¿Es un tema que llega al consultorio? Es un tema que llega al consultorio, es algo que se nota, ¿sí? No podemos echarle la culpa todo, obviamente, a la pandemia, porque es como decimos, a ver, necesitamos un poco de este medio por cuestiones de educación, por cuestiones de que a veces los papás trabajaban y los chicos quedaban solos en casa, chicos de cierta edad, ¿está? Y que tenían acceso libre a ese tipo de cuestiones sin límite, ¿sí? Entonces, bueno, es momento como para empezar a controlar cuándo realmente esto pasa a ser una necesidad, ¿sí? El hecho del uso de la tecnología. No podemos estar las 24 horas prendidos o continuamente conectados, porque eso es contraproducente. Necesitamos más juegos al aire libre,
juegos que comprometan el rol social del niño en su desarrollo, a ver, que puedan tener amigos. Hoy encontramos muchos niños que directamente se reúnen por WhatsApp. Ellos, porque te lo cuentan en el consultorio, se reúnen por WhatsApp, hablan por WhatsApp, estudian por WhatsApp, y eso no es algo que sea saludable, ¿sí? Entonces hay que buscar un punto medio en donde esto sea una herramienta para poder comunicarnos, para poder controlar un poco a nuestros hijos y llevar este tipo de tecnologías también controladas, ¿sí? Para que no sea libre totalmente en cuanto a su uso y al contenido que también se puede llegar a acceder, ¿no? Y en este caso, digamos, es fundamental el tema de los papás, porque son los únicos que pueden estar atentos y fijar justamente los parámetros o las pautas para que no haya exceso. Digo, porque no se le puede pedir a la escuela que haga lo que los chicos o lo que los papás no hacen, ¿no? Y sí, exactamente. Es un poco parte de esto siempre de casa, pero entender que esto es un trabajo en conjunto y que el hecho del límite en cuanto a esto realmente es una herramienta o hasta qué punto y ya no me sirve más y esto está siendo contraproducente para mí porque me genera sedentarismo, falta de actividad física, obesidad, cuestiones que van de la mano, tendinitis, a ver, dificultades a veces se han descrito hasta por el uso de videojuegos. Niños que han venido a la consulta a veces por una contractura a nivel del cuello, ¿sí? Porque han estado mirando todo el tiempo, tensionados, jugando algún juego, y vienen con el cuello duro. Está todo contracturado porque no se pueden mover. Eso genera dolor de cabeza, dolor de oído, ¿sí? Un malestar impresionante que va a hacer que a la larga se afecten otras cuestiones, ¿sí? Son muy individuales, están muy ensimismados, se aíslan un montón, eso genera depresión muchas veces en la adolescencia, ¿sí? Entonces, son edades muy complicadas para no prestarle atención a este tipo de factores que los vamos a tener presentes, pero hay que poder controlarlos. Bien, la palabra de la doctora María de los Ángeles Huitouk, médica pediatra, que, bueno, habla de una realidad que también se ve en los consultorios, como ella misma reflejó la nota. Gracias, Nico. Y Claudia, que es de la cooperadora del colegio Manuel Belgrano, saluda a los directivos, docentes y alumnos y felicita por la feria que se realizó, en la que revelaron este dato, que por supuesto tiene a los padres como directos responsables, no trasladarán responsabilidad a los colegios, ¿no? Por esto. Lo que hacen los chicos en casa a la madrugada es absoluta, estricta y individual responsabilidad de cada uno de los padres. Gracias, Nicolás. Buen trabajo en la mañana. Hasta mañana, que la pases muy bien.